Siempre pensé que yo me iría antes que George. Él era fuerte, decidido, de los que no dudan. Yo, en cambio, siempre fui más lenta, suave, de las que se callan para no incomodar. Durante nuestros 43 años de matrimonio, él abría camino y yo lo seguía, recogiendo lo que quedaba atrás con paciencia. Por eso, cuando los médicos dijeron que tenía cáncer de páncreas en etapa terminal, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía, pero no podía derrumbarme. George me necesitaba, y yo estuve ahí, leyendo los informes médicos, organizando sus pastillas por colores y horarios, apretando su mano cuando no podía dormir, sirviendo caldo a las 3 de la madrugada con la misma dedicación de una enfermera profesional. No porque alguien me lo exigiera, no porque esperara gratitud, sino porque yo era su esposa, y porque aún en mi mayor cansancio seguía queriendo ser la que lo sostuviera hasta el final. Lo que nunca imaginé es que después de su muerte, la primera persona en empujarme fuera de la familia sería mi propio hijo, Andrew, mi Andrew, el que vino al mundo en el Hospital Virgen del Rocío un septiembre con tormenta, el mismo al que acuné en mi pecho mientras George lloraba de emoción. Ese niño que dormía con los pies fríos pero el corazón cálido. Hoy me miró a los ojos, sin una pizca de ternura, y dijo, con voz clara: «Mamá, tienes 75 años, ya no tienes ningún rol aquí. La herencia de papá. Los 300 millones de dólares es asunto de mi familia». Así, sin temblarle la voz, como quien explica que el pan se ha acabado. Yo seguía sentada, con mi bolso de cuero viejo, ese que George me regaló cuando me jubilé, apretado entre las manos. Melissa, su esposa, vestía de negro, traje de diseño, uñas impecables. Miraba el móvil como si se tratara de una reunión de negocios. Y Nellie, mi suegra, madre de George, con esa mirada de acero que ni el paso del tiempo ha podido suavizar, sonrió desde su rincón de terciopelo. Esa mujer, que me hizo la vida imposible durante décadas, ahora parecía disfrutar cada segundo de mi humillación. «Margaret», dijo Nellie con ese tono dulzón que solo usaba para despreciarme, «tal vez estarías más cómoda esperando afuera. Todo esto es una formalidad, querida». Querida. Con la misma falsedad con la que me decía que mi guiso era curioso o que mis vestidos eran muy personales. Quise gritar. Quise recordarles que fui yo quien cambió las sábanas de George cuando ya no podía ir al baño, que dormí 3 meses en una silla del hospital, que escondí mis propios dolores para que nadie se preocupara por mí. Si alguna vez sentiste que te empujaban fuera de tu propia familia, quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después de esa frase, «ya no tienes ningún rol aquí», le dio la vuelta a toda la historia. Y si no quieres perderte lo que viene, suscríbete al canal ahora mismo. Pero las palabras se me atoraron. Solo logré susurrar: «Creo que tengo derecho a estar aquí». Andrew no me miró. Melissa ni siquiera alzó la vista. Nellie se acomodó las perlas. Y yo sentí que me encogía por dentro, como si ya no fuera más que una sombra flotando en una habitación llena de extraños. «Mamá», dijo Andrew, «llevas décadas viviendo a costa de papá. Nunca trabajaste, nunca hiciste nada relevante para el éxito de esta familia. ¿De verdad pensaste que te tocaría algo?». Cada palabra fue como un puñal. Pensé en las veces que renuncié a proyectos para cuidar de ellos, en las noches de fiebre, en los deberes escolares, en las veces que lavé platos mientras ellos firmaban contratos. Y ahora era una carga, ahora era una intrusa en mi propia historia. «Vamos, Andrew», intervino Nellie con su sonrisa ensayada. «Tu madre merece algo. Seguro George le dejó suficiente para un estilo de vida modesto». Modesto. La palabra cayó en el aire como una sentencia. Miré mis manos, tan delgadas, tan pálidas. ¿En qué momento me hice tan vieja? ¿En qué momento me volví invisible? El abogado Henderson carraspeó. «Señores, insisto en que la señora Whitmore debe quedarse. Hay disposiciones específicas». Melissa frunció el ceño. Andrew cruzó los brazos. «Papá y yo hablamos de todo antes de que muriera. Yo me encargaré de las propiedades, de Nellie, de todo. Soy el más capacitado». Quise reír. Él, el que apenas pasó por el hospital en las últimas semanas, el que hablaba de seguros mientras George apenas podía respirar. Pero no reí. Solo sentí ese peso conocido caer sobre mi pecho, el de la decepción.
Hablaban de mi vida como si yo no estuviera, como si mi valor pudiera medirse y descartarse. Entonces me puse de pie, temblando, no por debilidad, sino por el frío que se instala cuando uno comprende que ha sido borrado sin ruido. Esperaré afuera, dije. Tomé el pomo de la puerta, y justo antes de salir escuché a Melissa susurrar. Siempre ha sido buena haciendo drama con el dinero. Tal vez le venga bien aprender a ser independiente. Algo dentro de mí se rompió, no fue el corazón. Ese ya llevaba años agrietado. Fue otra cosa, más profundo. La parte de mí que me mantenía erguida, incluso en el dolor. Esa parte se quebró. Me senté en la sala de espera. A través del vidrio los vi. Melissa con su móvil, seguramente texteando a sus amigas. Nelly tocando sus perlas. Andrew revisando documentos. No sabían lo que George pensaba realmente. No sabían lo que él había visto. Y, sobre todo, no sabían lo que yo había estado ocultando durante 8 meses. Me quedé en esa sala blanca durante casi una hora, sentada en una de esas sillas duras, diseñadas no para consolar, sino para hacerte sentir que no perteneces. El reloj colgado en la pared no hacía ruido, pero el silencio se volvía cada vez más espeso. Las voces del despacho de Henderson eran apenas un murmullo detrás de la puerta de roble, pero yo no necesitaba escucharlas para saber de qué hablaban. Dinero, propiedades, poder. Y mientras ellos contaban cifras y se reparten responsabilidades, yo recordaba el día en que todo esto empezó a resquebrajarse. 8 meses atrás. George acababa de recibir el diagnóstico. Yo ya llevaba semanas ocultando el mío. Fue una mañana de marzo. El médico me lo dijo sin rodeos. Cáncer de mama. Etapa 2. Yo solo asentí sin derramar una lágrima. No porque no doliera, sino porque no tenía a quién decírselo. ¿Cómo podía cargar a George con mi enfermedad cuando él apenas empezaba la suya? ¿Cómo decirle que su esposa también estaba peleando por su vida? Así que lo guardé, como tantas otras cosas. Guardé los análisis en una caja de zapatos, la escondí debajo de la cama. Empecé a reacomodar mis citas médicas en torno a sus sesiones de quimioterapia, acompañarlo al hospital de día por la mañana, recibir radiación en silencio por la tarde, sonreír en casa, disimular la fatiga, apretar los dientes por las noches. Nunca me atreví a decir, yo también estoy enferma. Porque en esta familia aprendí muy temprano que pedir ayuda era sinónimo de debilidad, y yo no podía darme ese lujo. Cuando Nelly y Melissa empezaron a colaborar en el cuidado de George, lo vi como una tregua. Pensé, quizá al fin entendieron que esto nos toca a todos. Pero lo que vino después no fue ayuda, fue despojo. Poco a poco comenzaron a tomar decisiones sin mí, a reunirse a solas con los doctores, a mover citas sin avisarme, a decirle a George que yo necesitaba descansar. Hasta que un día llegué al hospital y me dijeron que el horario de visitas para mí había cambiado, pero no para ellas. Fue ese mismo día que las encontré junto a su cama. Nelly le hablaba en voz baja. Tienes que pensar en el futuro de Margaret. Ella nunca fue buena con el dinero. Y Melissa asentía con esa seriedad ensayada que usaba para convencer clientes en sus reuniones de inversión. No sabían que yo estaba detrás de la puerta. No sabían que escuché cuando Nelly dijo, lo mejor sería designar a Andrew. Él puede asegurarse de que todo esté en orden cuando tú faltes. Margaret estará cuidada, no respetada, no tomada en cuenta, solo cuidada, como se cuida a un gato viejo, a un jarrón agrietado. Yo no dije nada, no por miedo, sino porque George estaba demasiado frágil, y yo aún lo amaba demasiado para convertir sus últimos meses en una batalla. Pero sí lo miré diferente desde ese día, y él también me miraba a mí con más atención. Empezó a notar mis manos temblorosas, mi pérdida de peso, el modo en que me apoyaba en el respaldo de las sillas. Una noche me preguntó si me sentía bien. Yo sonreí y mentí. Solo estoy cansada, George. Él asintió, pero no se convenció. Una semana antes de que muriera, mientras preparaba su sopa favorita, escuché a Melissa hablar por teléfono en la sala. No se está adaptando bien, decía. Ayer ni recordaba qué medicina le tocaba. Hubo un silencio, y luego, en voz baja, me preocupa su salud mental. De verdad, dejé caer el cucharón, no por miedo, sino por rabia, porque era mentira. Yo sabía cada medicina, cada horario, cada efecto secundario. Yo había estado ahí cuando ella no. Esa noche la enfrenté.
Le dije lo que había oído, y ella, con su mejor cara de compasión impostada, respondió: «Mamá, otra vez te estás confundiendo. Tal vez deberías pensar en ver a alguien. Para esos lapsos de memoria. Me estaba haciendo dudar de mi propia mente, intentando desdibujarme, preparando el terreno. Todo encajó cuando, 3 días antes de que George muriera, lo escuché pedirle a Andrew que cuidara de mí. Claro, papá, le dijo. Mamá es más fuerte de lo que aparenta. Estará bien sola. Siempre se las arregla. Y ahí lo entendí todo. Habían confundido mi fortaleza con indiferencia, mi silencio con debilidad, mi entrega con servilismo. Yo ya no existía como mujer, solo como una figura de fondo. Volví al presente cuando escuché un golpe seco detrás de la puerta del despacho, sillas moviéndose, una voz alzándose. Esto tiene que ser un error. Me puse de pie sin pensarlo, me acerqué a la puerta, y a través del vidrio esmerilado vi sombras moverse. El abogado Henderson hablaba con voz firme. Su esposo fue muy claro y muy meticuloso. Las disposiciones están redactadas exactamente como él quiso. «Léalo otra vez», gritó Nelly. «Tiene que haber otra cláusula, un anexo». Y entonces el silencio, ese silencio que lo cambia todo. Y la voz de Henderson, ahora pausada, grave. «Respecto a mi hijo, Andrew Whitmore, he observado con creciente preocupación su trato hacia su madre durante mi enfermedad. Sentí que el aire me abandonaba. George había visto. George había escuchado. George sabía. Su desprecio, su distancia, su afán por la herencia, no lo considero apto para manejar ninguna responsabilidad. A mi esposa, Margaret, le dejo la totalidad de mis bienes, con la condición de que sean usados para su salud, bienestar y libertad. Mis rodillas flaquearon. Y a Nellie Whitmore, quien participó activamente en su exclusión, le dejó la suma simbólica de $1000, como gesto de reflexión, no de recompensa. El grito que siguió fue visceral. Melissa golpeó algo. Andrew no hablaba. Nellie simplemente murmuró. Después de todo, eligió a ella. Y yo me quedé allí, detrás de la puerta, sin decir una palabra, sabiendo que, al fin, alguien me había visto, y ese alguien había sido el amor de mi vida. No recuerdo cómo volví a sentarme, solo que el cuerpo me pesaba, como si de pronto cada célula entendiera lo que el alma había estado intentando sostener sola durante meses. George me había visto, había escuchado, había entendido todo, y lo había dejado por escrito, no como una venganza, sino como una forma de cuidar de mí, cuando yo ya no podía hacerlo sola. La puerta del despacho se abrió con suavidad. El abogado Henderson apareció en el umbral. Su mirada, que antes había sido neutra, casi mecánica, ahora era distinta, como si, por fin, me estuviera mirando a los ojos y no solo como una formalidad. «Señora Whitmore», dijo en voz baja, «mi esposa me dejó instrucciones específicas para que hablara con usted, a solas». Asentí. Mis piernas temblaban al ponerme de pie. No de miedo, tampoco de rabia, sino por el agotamiento de tantos meses fingiendo estar bien. Entré al despacho. La habitación todavía olía a perfume caro, a rabia contenida y a traición. Me senté en la misma silla donde, minutos antes, mi hijo había gritado, mi nuera había golpeado la mesa y mi suegra había perdido su máscara. Henderson cerró la puerta, abrió un cajón y sacó una carpeta. Esto también es parte de las disposiciones de George. Él pidió que, si usted aceptaba el testamento tal como está, le entregara estos documentos. Empujó la carpeta hacia mí. La portada decía: «Tratamiento oncológico, plan personalizado». Me quedé helada. Él sabía, murmuré. «Lo descubrió hace 3 semanas», respondió Henderson. «Estaba buscando otros papeles en la casa y encontró los informes médicos en la caja de zapatos. Me llamó al día siguiente. Me llevé las manos al rostro. El nudo en la garganta era tan real que sentía que no podía tragar. Estaba devastado, no porque usted estuviera enferma, sino porque había sentido que tenía que ocultárselo. Me lo dijo con palabras muy precisas. Margaret siempre cuidó de todos, incluso de mí, hasta el final, pero nunca ha permitido que nadie cuide de ella. Lo escuché sin moverme. Era como si George estuviera ahí, en esa sala, hablándome desde el otro lado del tiempo.
Él organizó todo esto, dijo Henderson señalando la carpeta. Buscó a los mejores oncólogos de España, clínicas privadas, tratamientos experimentales. El dinero de la herencia no era una recompensa, era su forma de decirle, ahora te toca a ti. Abrí la carpeta. Había nombres de médicos, hojas con presupuestos, números de contacto, autorizaciones firmadas. Él estaba muy enfermo. ¿Cómo hizo todo esto? Pasó sus últimas semanas haciendo llamadas, investigando, organizando. Lo hacía desde el hospital, entre sesión y sesión. Me dijo, ella no va a pedir ayuda, así que tengo que dejar todo listo antes de que sea tarde. Apreté la carpeta contra el pecho. Sentí que las lágrimas venían, pero no quería llorar frente a Henderson. No aún, no así. Entonces, él sacó otro sobre. Hay algo más, dijo. Era un sobre grueso, manuscrito. Reconocí la letra temblorosa de George al instante. Para Margaret. Solo abrir en presencia del abogado lo abrí. Dentro había varias hojas escritas a mano, algunas con tachones, otras con tinta corrida, pero todas con la esencia de George, directo, sensible, observador. Me aclaré la garganta y empecé a leer. Si estás leyendo esto, amor mío, es porque no tuve el valor de decírtelo en voz alta. Lo intenté varias veces. Pero tú siempre tenías esa forma de sonreír cuando estabas agotada, esa manera de esconder el cansancio para que nadie se preocupara. Yo te veía, Margaret. Lo vi todo. Vi cuando fingías que solo habías bajado de peso por la dieta, cuando salías temprano diciendo que ibas al mercado, pero yo sabía que tenías cita médica, cuando volvías y no decías nada, porque no querías quitarme el poco ánimo que me quedaba. Vi también cuando Melissa hablaba de ti por teléfono. Escuché lo que dijo sobre tu memoria, sobre tu salud mental, y escuché cómo Andrew no decía nada. Yo estaba despierto, aunque pensaran que no. Me dolió, no por mí, sino por ti. Porque tú merecías que alguien se pusiera de pie y gritara por ti cuando tú ya no podías. Y por eso escribí cada palabra de este testamento, no como castigo, sino como verdad, porque tú fuiste mi hogar, y el hogar no se olvida, no se reemplaza, no se desecha. Margaret, vive, no como la esposa de alguien, no como la madre de nadie, vive como tú, porque tú, amor mío, eres suficiente. No sé cuánto tiempo estuve en silencio después de leer eso. Henderson tampoco habló. Tal vez entendía que había cosas que no necesitan consuelo, solo espacio. Finalmente, respiré hondo y dije, quiero empezar el tratamiento. Ya está todo organizado. Clínica Monteclaros. Le esperan la próxima semana. ¿Y puedo mudarme? Claro, su nuevo apartamento en Málaga está listo desde hace 2 días. Málaga. George pensó que querría ver el mar. Entonces lloré. No con gritos, no con drama, sino con ese llanto que brota cuando alguien por fin te ha visto entera, no como madre, ni como esposa, ni como enferma, sino como mujer, como ser humano, como alguien que merece paz. Me limpié las lágrimas, recogí la carpeta y me levanté. Y ellos, Andrew, Melissa, Nellie, salieron hace un rato, no dijeron nada más. Bien, dije, yo tampoco. Y salí del despacho, con pasos lentos, pero con el corazón por primera vez, en años, libre. El apartamento en Málaga olía a madera nueva, a sol filtrado, a un comienzo que aún no me atrevía del todo a aceptar. Era un piso en la segunda planta de un edificio pequeño, con vista parcial al mar y a las bugambilias del parque vecino. El ascensor era lento, pero silencioso, y cada vez que subía en él, sola, con las manos llenas de bolsas o con los brazos vacíos, sentía una especie de alivio. Nadie esperaba nada de mí ahí, ni un plato caliente, ni una respuesta correcta, ni una sonrisa que escondiera el cansancio. El día de la mudanza, el encargado de la inmobiliaria, un hombre joven, con acento de Murcia y ojos amables, me entregó las llaves con una frase sencilla. Ya está todo, ahora disfrute. No recuerdo haber oído esa palabra dirigida a mí en mucho tiempo. Disfrutar. Yo había cuidado, sostenido, servido, pero disfrutar era nuevo. Recorrí cada rincón sin prisa, toqué los marcos de las ventanas, abrí los cajones de la cocina, me senté en cada silla. Elegí un lugar especial junto al ventanal para poner una butaca azul que había escogido yo misma por catálogo. Nada era heredado, nada tenía historia ajena.
Todo estaba por escribirse. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. La brisa marina entraba tibia y suave, y por primera vez en años no soñé con hospitales ni con discusiones en salas cerradas. Soñé con agua, agua tranquila, agua sin borde. A la semana siguiente comencé el tratamiento. La clínica Monteclaros quedaba a 10 minutos en taxi. Tenía paredes blancas, sillones de cuero sintético y un silencio diferente al de los hospitales. No era un silencio de miedo, sino de espera, de posibilidad. La doctora Sarah Chen me recibió en la consulta número 4. Era menuda, de cabello recogido, sin maquillaje, pero con una voz que llenaba la habitación. Señora Whitmore, dijo, antes de empezar con exámenes o explicaciones, necesito saber algo. ¿Usted quiere luchar? La miré. No esperaba una pregunta tan directa. No quiero morirme todavía, respondí. Ella sonrió. Entonces empezamos por ahí. Revisó mis análisis, me preguntó por mis síntomas, mis rutinas, mis miedos. Hablamos de cosas prácticas, pero también de otras más difíciles, de la culpa por haber callado, del desgaste emocional, de la fatiga que no es del cuerpo sino del alma. Al final de la consulta, me miró a los ojos y dijo algo que no se me olvidará nunca. Vamos a tratar su cuerpo, señora Whitmore, pero también vamos a ayudarla a recuperar su voz. Asentí, aunque por dentro me temblaba todo. Las primeras semanas fueron una montaña rusa. Algunos días tenía fuerza. Caminaba por el malecón, compraba fruta en el mercado, escribía en mi cuaderno. Otros apenas lograba levantarme de la cama. Los efectos secundarios eran crueles. Náuseas, insomnio, una fatiga que no se curaba con siesta. Mi cabello empezó a caer a mechones, mis manos se volvieron frágiles, pero lo más difícil fue verme al espejo y no reconocerme. A veces abría el armario y me quedaba mirando la ropa como si perteneciera a otra mujer, una mujer que ya no estaba. Hasta que una tarde, mientras organizaba medicamentos en la cocina, me detuve. Había una taza de té medio fría sobre la encimera, una cucharita que había olvidado lavar y una vela encendida junto al microondas. Ese desorden pequeño, ese gesto sin motivo, me conmovió, porque por fin estaba viviendo para mí, no para cumplir, no para sostener, solo para habitarme. Empecé a escribir en un cuaderno azul que había comprado en la papelería de la esquina. No tenía líneas, solo hojas en blanco. Lo llené de frases sueltas. Algunas no tenían sentido, otras eran fragmentos de mí. Hoy lloré sin que me doliera. Mi sombra ya no me asusta. La doctora Chen me dijo, usted está viva, Margaret, no solo sobreviviendo. Me comí un helado sin culpa. Escribir se volvió un acto de pertenencia. Cada palabra me devolvía una parte que otros me habían quitado sin darse cuenta. Un martes por la tarde, después de una sesión de quimioterapia especialmente difícil, caminé hasta la playa. Era abril. El cielo estaba cubierto, pero el mar seguía ahí. Me quité los zapatos. Hundí los pies en la arena fría y respiré. A lo lejos, una niña hacía castillos. Un perro corría detrás de las olas. Un hombre mayor leía un libro de tapa blanda bajo un paraguas azul. Y yo, una mujer con el cuerpo cansado y el alma apenas reconstruida, me senté sobre una manta y dejé que el viento hiciera nudos en mi bufanda. Estuve allí más de una hora, sin pensar, sin justificar, solo siendo. Al volver al apartamento, ya entrada la noche, el móvil vibró sobre la encimera. Era un número que conocía demasiado bien. Andrew. No lo había visto ni escuchado desde la lectura del testamento. El teléfono sonó, y sonó. No contesté, colgó. Un minuto después, un mensaje. Mamá, solo quiero hablar, por favor. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Quise borrar el mensaje, luego quise responder, después quise tirar el teléfono por el balcón. No hice nada. Solo apagué la luz de la cocina y me quedé en la oscuridad con el corazón latiendo fuerte. No era miedo, era una mezcla de memoria, dolor y algo que no sabía si era esperanza o cansancio. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con él, pero también sabía que esta vez la que iba a poner las condiciones era yo. La llamada llegó 3 días después, un viernes, justo cuando estaba terminando de escribir en mi diario una frase que decía, «Hoy no lloré al despertar». El teléfono vibró una vez, luego otra, y otra más.
contesté. No sé por qué. Tal vez porque algo en mí quería oír su voz, o tal vez porque ya no me daba miedo. ¿Mamá? La voz de Andrew era tensa, como si hablara desde la garganta y no desde el pecho. ¿Estás bien? Silencio. Yo miraba el ventanal. Las cortinas bailaban con el viento, y el aroma del café que acababa de preparar seguía flotando en la cocina. Estoy viva, respondí por fin, y estoy ocupada. Del otro lado hubo una pausa. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo quería hablarte de algo importante, sobre el testamento. Ahí estaba, tan rápido. Ni un ¿cómo estás? Ni un te extraño. Solo el testamento. No dije nada. Andrew carraspeó. Mira, yo sé que las cosas se dijeron de forma muy dura ese día. Fue un momento complicado. Todos estábamos impactados. Todos, pensaba yo, impactados, como si él no hubiera sido quien me dijo que yo ya no tenía papel en esa familia. No quiero discutir, añadió rápido. Solo quiero que sepas que he estado hablando con un abogado, y hay alternativas. ¿Alternativas? Repetí sin emoción. Sí, sobre la herencia. Hay formas legales de renegociar ciertos puntos si ambas partes están de acuerdo. No se trata de pelear, mamá, solo de encontrar algo más justo para todos. Más justo. Las palabras se me clavaron como agujas. ¿Más justo para quién, Andrew? Silencio. Para ti, por supuesto, y para nosotros. Melissa está muy afectada, y Nellie, bueno, tú sabes que siempre ha sido temperamental, pero está mayor. No se le puede dejar fuera así, de golpe. Me apoyé en la mesa. La mano me temblaba, pero no colgué. No aún. Así que, ¿quieres que reconsidere lo que tu padre dejó por escrito? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Solo te pido que pienses si de verdad necesitas tanto. Es mucho dinero, mamá, muchas propiedades. Podríamos encargarnos de todo. Tú podrías seguir viviendo como hasta ahora, sin preocupaciones. Pero nosotros podríamos gestionar mejor. Me reí. No fuerte, no por burla, sino por el absurdo, como hasta ahora. Repetí. ¿Te refieres a los años en que fui invisible? ¿O a las tardes en las que fingí estar sana mientras cuidaba de tu padre sin ayuda? Andrew intentó decir algo, pero no lo dejé. Escúchame bien, Andrew. Tu padre no me dejó nada. Me devolvió lo que durante años me fue quitado. Me dejó libertad. Y yo no la voy a hipotecar por tu incomodidad. No es incomodidad, dijo, esta vez con tono más duro. Es sentido común. Mira, si haces esto público, si no nos sentamos a negociar, Melissa puede demandar. Hay cláusulas que pueden interpretarse. ¿Estás amenazándome? No, mamá, no. Solo estoy intentando que no nos arrastremos todos por algo que podría resolverse en familia. En familia. Qué palabra tan hueca salía de su boca. ¿Dónde estaba esa familia cuando yo dormía en una silla de hospital? No respondió. ¿Dónde estaban cuando los resultados del oncólogo me llegaron por correo y no tenía a quién mostrarlos? Nada. ¿Dónde estabas tú cuando me sacaron de esa sala y no dijiste una sola palabra? Esta vez sí habló, bajito. No supe qué hacer. Pues yo sí sé qué hacer ahora, y lo estoy haciendo. ¿Eso significa que no quieres hablar más con nosotros? Me dolió, porque la madre que aún vive en mí quería decir claro que sí. Pero la mujer que ahora soy ya no se traiciona para complacer. Quiero hablar contigo, respondí, pero no sobre dinero, ni sobre propiedades, ni sobre testamentos. Quiero hablar contigo si algún día tienes algo verdadero que decirme, algo que no lleve cifras, algo que no suene ensayado. Silencio. Mamá. No me llames mamá, como si nada hubiera pasado. Llámame cuando estés listo para decirme algo que venga desde el pecho, no desde el miedo a perder el control. Y colgué, no con rabia, sino con dignidad. Esa tarde no lloré. Salí al balcón. El viento del mar me despeinó y por primera vez no me importó. Abrí el cuaderno azul. Escribí una sola línea.
Hoy elegí no volver a entregarme a quien no sabe cuidarme. Y fue suficiente. 2 días después llegó una carta. No estaba firmada por Andrew, ni por Melissa. Era de Lisa, mi nieta. Una hoja escrita con bolígrafo violeta, trazos grandes, torpes, pero llenos de algo que hacía mucho no recibía. Ternura. Abuela, papá no quiere que te escriba, pero yo sí quiero. Te extraño. Me acuerdo cuando hacíamos bizcochos con chocolate. Mamá dice que estás enferma. Yo quiero mandarte un dibujo. Lo hice para ti. Y ahí estaba. Un dibujo de una mujer mayor con bufanda, sentada frente al mar. A su lado, una niña. Ambas reían. Apreté el papel contra el pecho y lloré. No por el pasado, ni por el dolor, sino porque, al fin, alguien me recordaba no como un problema, sino como lo que realmente soy. Una abuela, una mujer, una persona que merece amor, sin condiciones. La carta llegó una tarde en que no esperaba nada. Había vuelto de la clínica algo mareada por la quimio y me disponía a recostarme con una manta sobre el sillón cuando vi el sobre. Estaba debajo de la puerta, sobresaliendo apenas. El papel era grueso, color lila, con pequeñas pegatinas de estrellas alrededor del remitente. Lisa, mi nieta, o quizás, en ese momento, la única persona que aún me recordaba sin juicio, sin reservas, sin términos legales de por medio. Temblando un poco, abrí el sobre. Adentro, una hoja con letras grandes, torpes, violetas. El tipo de letra que se forma cuando alguien escribe desde la ternura, no desde la corrección. Abuela, papá no quiere que te escriba, pero yo sí. Te echo de menos. Me acuerdo de cuando hacíamos bizcochos y tú me dejabas lamer la cuchara. Mamá dice que estás enferma. Yo quiero mandarte un dibujo. Es de nosotras en la playa. Tú llevas bufanda morada. Yo te quiero. Lisa. El dibujo adjunto era simple, tierno, imperfecto. 2 figuras cogidas de la mano bajo un cielo azul con un sol sonriente. Había conchas, gaviotas y nuestras iniciales sobre la arena. Lo más importante no era la calidad del trazo, sino que me veía ahí, presente, viva, feliz. Y entonces lloré, no como quien sufre, sino como quien, por fin, recuerda que aún hay algo por lo que seguir. Esa noche no pude dormir. La brisa marina se colaba por la ventana entreabierta y cada vez que cerraba los ojos veía a Lisa, corriendo por la playa, riéndose con la boca llena de chocolate, llevando su mochila llena de libros y crayones. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta la mesa del salón, tomé mi cuaderno azul, el de tapas suaves que había guardado solo para escribirle a alguien especial, y empecé a escribir. Mi querida Lisa, recibí tu carta, la abrí con las manos temblando y luego la leí despacio, con el corazón en silencio. Tu dibujo está ahora colgado en mi cocina. Cada mañana, mientras caliento agua para mi té, lo miro y sonrío. Hice una pausa. No quería que sonara como una abuela triste, sino como una mujer que aún tiene algo que decir. También me acuerdo de los bizcochos y de cómo te escondías detrás de las cortinas diciendo que eras una exploradora. A veces, cuando cierro los ojos, puedo oler la mezcla de vainilla y harina. Hay recuerdos que se quedan pegados al alma, como los caramelos al papel. La carta fue creciendo. No era solo un mensaje para una niña, era una conversación con la parte de mí que había olvidado cómo era sentirse vista por amor. Estoy bien, cariño. A veces me canso, a veces me mareo y otras veces me enfado conmigo misma porque no todo me sale como antes. Pero estoy aprendiendo a cuidarme. Estoy aprendiendo a decir yo primero sin sentir culpa. Eso también es parte de sanar. Terminé la carta casi al amanecer y, sin pensarlo mucho, la firmé con algo distinto. Con todo mi corazón, tu Margaret. Porque en esa firma no había solo un nombre, había una decisión. Ser yo, sin disfraces, sin exigencias, sin tener que justificar mi existencia a nadie. Esa misma mañana, caminé hasta la oficina de correos.
El sol estaba tibio y el aire olía a pan recién hecho. En el camino, recogí una ramita de jazmín que alguien había dejado caer del balcón. La guardé dentro del sobre. Un pedacito de Málaga para Lisa. La mujer del mostrador me sonrió. ¿Algo urgente? Algo importante, le respondí. Volví caminando con paso lento pero firme, y mientras lo hacía, supe que algo había cambiado. Ya no caminaba como quien huye, sino como quien va hacia algo, o hacia alguien. Me detuve en la esquina de la plaza. Compré un jugo de naranja recién exprimido, y me senté al sol, sin prisa, sin reloj, sin culpa. Mientras bebía sentí algo en el pecho. No era nostalgia, no era dolor, era un comienzo. Los días que siguieron a la carta fueron distintos, no porque la enfermedad desapareciera, seguía ahí, latente, en cada revisión médica y en cada rastro de cansancio al subir las escaleras, sino porque algo dentro de mí había empezado a moverse, como si un botón se hubiera soltado en el pecho, dejando pasar la luz. Empecé a notar cosas pequeñas, el sabor ácido y brillante de una mandarina recién pelada, la forma en que el sol de la mañana se filtraba por las cortinas, el ruido que hace el mar al chocar con las piedras cuando baja la marea. A veces me preguntaba si siempre habían estado ahí, o si era yo la que nunca había tenido permiso de detenerme a sentirlas. Un martes por la tarde me apunté a una clase de yoga terapéutico para mujeres mayores. Éramos solo 6. Una de ellas, Lucía, tenía una prótesis en la cadera y un humor afilado como cuchilla. Otra, Ana, había perdido a su hija por un accidente de tráfico y venía más a respirar que a estirarse. No hablábamos mucho, solo nos mirábamos con ese tipo de mirada que solo se dan las mujeres que han sobrevivido cosas que nadie ve. La instructora, una italiana menuda de unos 60, nos repetía al final de cada clase: el cuerpo es la casa, a veces está desordenada, a veces está rota, pero sigue siendo tu casa. Volví a casa con esa frase retumbando por dentro. Otra tarde, mientras hacía la compra en el mercado, vi una planta de lavanda. Estaba algo caída, casi olvidada en un rincón del puesto de flores. El cartel decía «Últimas del día». Me acerqué, la toqué, la olí y la compré sin pensarlo. La lavanda siempre fue la flor favorita de George. Cada verano llenaba el porche con macetas y bolsitas de tela con su aroma. Decía que la lavanda lo calmaba. A mí me daba ganas de llorar, porque tenía un olor que siempre olía un poco a despedida. Pero esa tarde no lloré. La llevé a casa, la coloqué en el centro del balcón y le hablé. Esta vez no es solo por él, es por mí, porque quiero volver a cuidar de algo, y que ese algo no me duela. Hundí las manos en la tierra húmeda, sentí su frío, su textura, y me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba sembrando no por nostalgia, sino por deseo. Unos días después llegó otro sobre, Lisa. Esta vez la hoja era amarilla, doblada en 3, y dentro una sola frase, escrita con letra más segura. Estoy ahorrando para ir a verte. Mamá dice que quizás podamos ir en verano. Te hice otro dibujo. Ahora estás con sombrero. Y el mar es más azul. Adjunto, otro dibujo, más detallado, más libre. Margaret con sombrero. Lisa con gafas de sol. Una toalla en la arena. Y sobre ellas, el cielo despejado. Me quedé mirando la hoja un buen rato, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Lisa no preguntaba si la extrañaba, no pedía permiso, solo afirmaba, «Estoy viniendo». Y eso me conmovió más que cualquier disculpa. Esa noche escribí otra entrada en mi diario. Hoy volví a verme en sus ojos, ya no como sombra, sino como posibilidad. Luego me senté frente a la lavanda, le pasé los dedos por las hojas, acaricié el tallo como quien acaricia una historia que empieza a brotar, y en voz muy bajita le dije, tal vez esta vez todo florezca diferente. El tren llegó con puntualidad suiza, las 11:04 en punto. Yo ya llevaba casi una hora sentada en el banco de piedra frente a la estación,
con una bufanda azul anudada al cuello y un termo de café tibio entre las manos. Había pasado toda la noche anterior sin pegar un ojo, no por miedo, ni siquiera por nervios, sino por algo que no sabía nombrar. ¿Ilusión? ¿Precaución? Ese espacio extraño que se abre cuando una parte de ti quiere abrazar y otra solo quiere protegerse. Cuando vi a Lisa bajando del vagón con su mochila morada colgada al hombro y una gorra que le quedaba grande, sentí que el cuerpo se me desarmaba por dentro. ¡Abuela! Corrió hacia mí sin mirar atrás. La abracé, fuerte, sin palabras. Detrás, Rachel caminaba más lento, cargando una pequeña maleta con ruedas. Llevaba gafas de sol aunque el día estaba nublado, y una expresión que no supe leer del todo. Mezcla de contención, vergüenza, y algo que quizás era simplemente agotamiento. «Hola, mamá», dijo cuando llegó a mi lado. Asentí. «Hola». Nos besamos en la mejilla, como dos vecinas que se conocen pero ya no comparten nada más que la cortesía. El apartamento olía a pan recién horneado. Había preparado tostadas integrales, rodajas de aguacate, tomate rallado y un bizcocho de limón que me había salido un poco seco, pero con buena intención. «¡Qué bonito es tu balcón!», exclamó Lisa al salir y ver la lavanda. «Lo cuido cada mañana. ¿Quieres regarla?», asintió entusiasmada y desapareció en segundos con la regadera en la mano. Rachel se quedó de pie, con el bolso aún colgado del hombro. «Puedes dejarlo donde quieras», le dije sin mirarla. Lo apoyó junto a la butaca, y luego se sentó sin decir más. El silencio se instaló entre nosotras como un invitado no deseado. Durante la comida, Lisa no paró de hablar. Contó que en la escuela estaba aprendiendo sobre los planetas, que quería aprender a nadar, que le gustaba la bufanda que llevaba puesta. «Es la misma del dibujo», le dije bajito, y sus ojos se iluminaron. Rachel miraba, escuchaba, comía a pequeños bocados, como si todo le supiera a prudencia. Cuando Lisa fue al baño, nos quedamos solas en la mesa. «Gracias por recibirnos», dijo Rachel. «Gracias por venir». Silencio. Ella tomó aire. «He estado yendo a terapia». «Lo sé. Estoy intentando entender por qué fui así contigo. Y yo estoy intentando no necesitar una explicación». Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. «¿Y Andrew?», sacudió la cabeza. «Ni lo menciones. No tiene nada que ver con esto». Asentí. No necesitaba más. Después de comer, Lisa quiso pintar. Saqué lápices de colores, hojas en blanco y la dejé en el suelo, dibujando junto a la puerta abierta del balcón. Rachel y yo nos quedamos en la cocina. «¿Puedo ayudarte a recoger?», preguntó. La miré. «Puedes acompañarme mientras lo hago. Es distinto». Ella entendió, y se sentó en la banqueta alta. Mientras enjuagaba platos, le dije: «No sé qué vendrá después, ni si esto se repetirá, pero agradezco este momento». Ella no respondió de inmediato, pero se quedó, y eso, por ahora, era suficiente. Esa noche, después de que Lisa se durmiera en el sofá con la manta verde menta que ella misma me había tejido años atrás, abrí la caja de madera que guardaba bajo la cama. Tomé las 2 cartas que ella me había enviado, las abrí con cuidado, las alicé con los dedos y las puse sobre la mesa, como quien deja señales para no perderse. Rachel apareció en silencio con una taza de té en la mano. «¿Estás escribiendo?», preguntó. «Number, estoy recordando». Se acercó, miró las cartas, las reconoció. «No sabía que te había escrito tan directamente». Lo hizo, sin miedo, sin pedir permiso, como deben hacerse las cosas cuando se quiere de verdad. Se quedó en silencio. «Mamá», dijo, y su voz se rompió un poco. «Me gustaría que algún día puedas contarle todo tú. No quiero que ella crezca con ideas prestadas, ni con silencios que pesan». La miré largo rato. «Yo también lo quiero, y lo haré, pero no hoy. Hoy solo quiero que duerma tranquila, que sueñe con gaviotas y lavanda, no con testamentos». Rachel asintió.
y se fue al cuarto sin decir más. Me quedé sola, con las cartas, con el mar de fondo, con una decisión naciendo. Al día siguiente, escribiría algo que llevaba mucho tiempo postergando. A la mañana siguiente me desperté antes que el sol, no por costumbre, tampoco por insomnio, simplemente porque mi cuerpo sabía que algo importante estaba por hacerse. Bajé los pies al suelo, me envolví en una bata de algodón y fui directa a la mesa del salón. Allí, el cuaderno beige que había reservado para un solo propósito: escribir mi testamento. Pero esta vez no sería un documento de defensa, ni de advertencia, ni de castigo. Sería una ofrenda. Yo, Margaret Whitmore, en pleno uso de mi conciencia, declaro lo siguiente: mi deseo no es controlar lo que pasará después de mí. Mi deseo es liberar a los que amo del peso de mis silencios. A mi nieta Lisa le dejo este apartamento en Málaga, no porque valga mucho, sino porque aquí encontré por fin mi lugar. Que ella lo habite o lo venda será su decisión. Pero que sepa que todo lo que floreció aquí empezó con un dibujo suyo y 2 palabras escritas sin miedo: te quiero. A mi hija Rachel le dejo mi diario azul. En él no hay instrucciones, solo huellas, de lo que callé, de lo que entendí tarde y de lo que aún me queda por sanar. Tomé aire, me detuve. Escribir eso no dolía. Era como quitarse un abrigo demasiado pesado. En el desayuno, Lisa notó el sobre la mesa. ¿Es una carta?, preguntó. Es algo así. ¿Para quién? Para ti, pero no para ahora. Para cuando seas grande. Cuando necesites recordar que fuiste la razón por la que tu abuela decidió vivir por sí misma. Ella me miró sin comprender del todo, pero asintió. Y eso bastaba. Rachel lo observaba todo desde la cocina, en silencio. No preguntó, solo preparó el té y me sirvió primero. A media mañana salimos las 3 a caminar por el paseo marítimo. El cielo estaba claro y el aire olía a sal y pan tostado. Lisa corría adelante, recogiendo conchas y preguntando el nombre de cada barco que veía a lo lejos. Rachel y yo íbamos detrás, en paso lento. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó de pronto. ¿Con qué? Con esta vida nueva que estás construyendo. La miré. Había sinceridad en su voz, no juicio. Vivirla, respondí. ¿Sin nosotros? Me detuve. No sin ustedes, pero sin condiciones. Rachel bajó la mirada y por primera vez me sostuvo la mano. Gracias por no cerrarnos la puerta. Gracias por no darla por sentada. Al regresar al apartamento, Lisa fue directa al balcón. La lavanda florecía más que nunca. Sacó de su bolsillo un pequeño guijarro, blanco y liso, que había recogido en la playa. Sin decir nada, lo colocó en la tierra húmeda de la maceta, y luego la acarició con una delicadeza que no aprendió de ningún adulto. Yo la observé desde la puerta, y supe que, sin quererlo, había entendido todo. A veces el perdón no se dice, se planta, se riega y se deja crecer. Esa noche, después de que se fueron, me senté frente a la lavanda. El guijarro seguía ahí, silencioso, presente. Encendí una vela, abrí mi diario y escribí solo una línea. Hoy ya no soy la madre que espera, soy la mujer que elige. Luego cerré el cuaderno y me fui a dormir con la ventana abierta. El mar hablaba bajito y yo, por fin, aprendía a escucharlo sin miedo. Volver a Sevilla fue como regresar a una casa donde ya nadie espera. Pero esa casa, aunque silenciosa, seguía teniendo paredes que me conocían. El taxi recorrió la avenida con una lentitud que no era por el tráfico, sino por el tiempo. Cada esquina me recordaba una versión de mí que había quedado atrás. La Margaret que esperaba con flores en la estación, la que contaba los días para que George regresara de sus viajes, la que, años después, se sentaba en esa misma banca frente al despacho de abogados, intentando recordar en qué momento dejó de ser parte de su propia familia. Al bajarme frente al despacho del licenciado Henderson,
Sentí que mis piernas no pesaban. Ya no era el miedo lo que me sostenía. Era algo mucho más antiguo. Quizás orgullo, quizás dignidad. Entré. La recepcionista me reconoció de inmediato. Me sonrió con una dulzura respetuosa, esa que se reserva para las personas que han vuelto no para pedir, sino para cerrar. El licenciado Henderson la espera arriba, asentí, y subí por las escaleras lentamente. Cada escalón parecía llevarme no al segundo piso, sino a otra vida, una vida que todavía dolía en los huesos, pero que ya no dominaba mi respiración. Al llegar, la puerta de la sala de reuniones estaba entreabierta. Respiré hondo y empujé. La lámpara de cobre, la mesa de roble, los sillones de cuero oscuro. Todo seguía igual. Todo menos yo. Andrew estaba de pie junto a la ventana. Miraba hacia la calle, como si esperara algo que no sabía cómo nombrar. Cuando me oyó entrar, se giró. No me abrazó, no sonrió. Solo dijo, bajito, mamá. Y por un segundo vi en sus ojos la sombra de un niño perdido. No el hombre que me había traicionado, no el adulto que había permitido que otra mujer decidiera por él, sino el niño, mi niño, el que una vez se escondía detrás de mis faldas cuando escuchaba truenos. Asentí. Nos sentamos, y el silencio entre nosotros fue tan espeso que hasta el licenciado Henderson lo notó. Tardó unos segundos en hablar. Como saben, estamos aquí para la sesión final de cierre del testamento. Lo sé, interrumpí suavemente. Y he venido a firmar, no a discutir. Andrew me miró con esa mezcla de vergüenza y alivio que solo sienten los que han llegado tarde, pero aún son recibidos. Quiero agradecerte por permitirnos estar presentes. Yo lo miré fijamente. No lo hago por ti, lo hago por mí. Para cerrar, susurró, repitiendo mis palabras, y entonces bajó la mirada. Nunca imaginé que llegaríamos a esto, dijo. Yo sí, respondí sin dureza, porque lo había visto venir desde hacía años, solo que entonces me negaba a nombrarlo. Firmé los papeles, con mano firme, sin temblores. Cada trazo de mi firma era un acto de voluntad, no de rabia, no de venganza, solo voluntad. Después me levanté, tomé mi bolso y me acerqué al licenciado Henderson. Gracias por haber visto lo que otros no quisieron ver. Fue su esposo quien me abrió los ojos, dijo, y yo quien decidió no cerrarlos más. Me volví hacia Andrew, y esta vez lo vi con los ojos nuevos, ya no desde el dolor de madre, sino desde la mujer que había sobrevivido a ser ignorada. No te guardo rencor, hijo. Él parpadeó, tal vez esperando una condena, pero lo que vino fue peor. Pero tampoco te guardo lugar. La frase cayó como una piedra en el centro de la mesa. No sé si algún día sabrás todo lo que me dolió, añadí sin quebrarme. Andrew respiró hondo, casi como si fuera a decir algo más, pero no encontró las palabras. No lo sé, dijo al fin, pero lo estoy empezando a intuir. Entonces empieza por ahí. Y me fui, no con ira, no con lágrimas. Me fui como quien por fin se marcha de un lugar que hace mucho dejó de ser hogar. Afueras. El sol sevillano brillaba con fuerza, como si celebrara en silencio cada paso que daba. Caminé hasta la plaza y me senté en la banca frente a la fuente, la misma donde, 30 años antes, George me había besado la mano antes de subir a un avión rumbo a Montreal. Tenía flores en la otra mano y un cuaderno de notas en el bolsillo. Siempre decía que las mejores ideas le venían justo cuando estaba a punto de alejarse. Abrí mi bolso, saqué el diario azul, el mismo donde había escrito sobre noches sin sueño, sobre la carta de Lisa, sobre la pasta con limón que se me pasó de sal el día que Rachel vino por primera vez sin pretextos. Escribí: hoy no me defendí, hoy me liberé. Y me quedé sentada ahí, mientras el sol acariciaba mis hombros,
mientras el agua de la fuente caía con la misma cadencia de siempre. Pensé en todas las veces que me dije que debía aguantar, callar, ser la columna, el cimiento, la mujer que no pide, la que sostiene. Y por fin entendí que nadie te da un lugar, uno se lo crea, y luego lo habita, y después lo cuida. Hoy Sevilla no era el final, era solo una página más, y yo por fin estaba escribiendo con tinta propia. Si aún estás aquí, gracias. No por haber llegado al final, sino por haberte quedado conmigo. No conté esto para buscar lástima. Lo conté para cerrar una puerta y abrir otra. Una donde ya no vivo para agradar a otros, sino para mí. Tal vez tú también has callado demasiado. Tal vez te has sentido invisible. O has pensado que ser fuerte significa no necesitar a nadie. Si es así, solo quiero recordarte algo. Nunca es tarde para volver a empezar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjame un comentario. Prometo leerte. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Aquí no contamos cosas para impactar, sino para recordarnos entre nosotras que toda mujer merece ser escuchada. Y antes de irte, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué historia te gustaría escuchar después de la mía? Ya conté la mía. Ahora quiero escuchar la tuya. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa. Y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios. Andrew me miró con esa mezcla de vergüenza y alivio que solo sienten los que han llegado tarde, pero aún son recibidos. Quiero agradecerte por permitirnos estar presentes. Yo lo miré fijamente. No lo hago por ti, lo hago por mí. Para cerrar, susurró, repitiendo mis palabras, y entonces bajó la mirada. Nunca imaginé que llegaríamos a esto, dijo. Yo sí, respondí sin dureza, porque lo había visto venir desde hacía años, solo que entonces me negaba a nombrarlo. Firmé los papeles, con mano firme, sin temblores. Cada trazo de mi firma era un acto de voluntad, no de rabia, no de venganza, solo voluntad. Después me levanté, tomé mi bolso y me acerqué al licenciado Henderson. Gracias por haber visto lo que otros no quisieron ver. Fue su esposo quien me abrió los ojos, dijo, y yo quien decidió no cerrarlos más. Me volví hacia Andrew, y esta vez lo vi con los ojos nuevos, ya no desde el dolor de madre, sino desde la mujer que había sobrevivido a ser ignorada. No te guardo rencor, hijo. Él parpadeó, tal vez esperando una condena, pero lo que vino fue peor. Pero tampoco te guardo lugar. La frase cayó como una piedra en el centro de la mesa. No sé si algún día sabrás todo lo que me dolió, añadí sin quebrarme. Andrew respiró hondo, casi como si fuera a decir algo más, pero no encontró las palabras. No lo sé, dijo al fin, pero lo estoy empezando a intuir. Entonces empieza por ahí. Y me fui, no con ira, no con lágrimas. Me fui como quien por fin se marcha de un lugar que hace mucho dejó de ser hogar. Afueras. El sol sevillano brillaba con fuerza, como si celebrara en silencio cada paso que daba. Caminé hasta la plaza y me senté en la banca frente a la fuente, la misma donde, 30 años antes, George me había besado la mano antes de subir a un avión rumbo a Montreal. Tenía flores en la otra mano y un cuaderno de notas en el bolsillo. Siempre decía que las mejores ideas le venían justo cuando estaba a punto de alejarse. Abrí mi bolso, saqué el diario azul, el mismo donde había escrito sobre noches sin sueño, sobre la carta de Lisa, sobre la pasta con limón que se me pasó de sal el día que Rachel vino por primera vez sin pretextos. Escribí: hoy no me defendí, hoy me liberé. Y me quedé sentada ahí, mientras el sol acariciaba mis hombros, mientras el agua de la fuente caía con la misma cadencia de siempre. Pensé en todas las veces que me dije que debía aguantar, callar,
ser la columna, el cimiento, la mujer que no pide, la que sostiene. Y por fin entendí que nadie te da un lugar, uno se lo crea, y luego lo habita, y después lo cuida. Hoy Sevilla no era el final, era solo una página más, y yo por fin estaba escribiendo con tinta propia. Si aún estás aquí, gracias. No por haber llegado al final, sino por haberte quedado conmigo. No conté esto para buscar lástima, lo conté para cerrar una puerta y abrir otra. Una donde ya no vivo para agradar a otros, sino para mí. Tal vez tú también has callado demasiado, tal vez te has sentido invisible, o has pensado que ser fuerte significa no necesitar a nadie. Si es así, solo quiero recordarte algo. Nunca es tarde para volver a empezar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjame un comentario. Prometo leerte. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete. Aquí no contamos cosas para impactar, sino para recordarnos entre nosotras que toda mujer merece ser escuchada. Y antes de irte, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué historia te gustaría escuchar después de la mía? Ya conté la mía. Ahora quiero escuchar la tuya. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa. Y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.